Jack Foster creía tenerlo todo. Dinero, poder y un imperio que se extendía por todo el mundo. Pero cuando su empresa estaba al borde del colapso, se enfrentó a una traición inesperada por parte de alguien a quien consideraba su mejor amigo. La verdadera sorpresa llegó cuando la mujer a la que había ignorado durante años, la mujer que limpiaba su oficina y nunca le pedía nada, le reveló una verdad que lo cambiaría todo. «Me has estado robando», dijo Jack con la voz temblorosa, entre incredulidad y rabia. El hombre que había sido su socio, su confidente más cercano, era quien había estado vaciando la empresa. Pero al enfrentarse a la traición, Jack también se dio cuenta de algo más profundo. La verdadera riqueza en la vida no se mide por el dinero ni por los negocios, sino por las personas en las que no te fijas, las que podrían ser la clave para salvarlo todo. Lo que suceda después te dejará sin palabras. Estén atentos. Jack Foster lo tenía todo. A los 47 años, era un multimillonario hecho a sí mismo. El orgulloso dueño de un imperio tecnológico valorado en millones. Su nombre era sinónimo de éxito en Silicon Valley. Su empresa, la niña mimada de la innovación. Pero todo eso cambió en un abrir y cerrar de ojos. Una crisis financiera devastadora, agravada por inversiones fallidas y la repentina pérdida de un cliente importante, dejó a Jack al borde del colapso total. Su empresa se ahogaba en una deuda de $340 millones. Y lo peor, no había salida. Era una fresca tarde de martes cuando Jack condujo su elegante Porsche negro de vuelta a su mansión en Santa Mónica, California. Su mente aún estaba ocupada por las agotadoras reuniones de 14 horas a las que había asistido, intentando salvar la empresa que había construido durante los últimos 20 años. Su fortuna se desmoronaba, y lo único que quería ahora era paz, un momento para ordenar sus pensamientos, tal vez incluso olvidar el lío en el que se encontraba. Al entrar Jack en la entrada, la serenidad familiar de su mansión parecía fuera de lugar. Debería haber estado tan tranquilo como siempre, el tipo de silencio que solo un hombre con su riqueza y estatus podía permitirse. Pero esa noche, algo era diferente. Su corazón dio un vuelco al oír un sonido suave e inconfundible. Era el llanto de alguien. Al principio, Jack intentó ignorarlo. Había oído los sollozos ocasionales de una película en la televisión o un ruido aleatorio en la cocina. Pero esto era diferente. Era crudo, realmente desesperado, un sonido que lo tomó por sorpresa. Aparcó el coche y escuchó, con el corazón acelerado por la inquietud. El llanto venía de su oficina. Eso era extraño. La oficina era su santuario, el único lugar al que nadie se atrevía a entrar sin permiso. La sola idea de que alguien llorara allí le producía un escalofrío. Nunca había oído un sonido así. Con pasos lentos y mesurados, Jack se dirigió hacia el origen del ruido. Sus pasos resonaban por el pasillo de mármol, amortiguados por la lujosa alfombra persa bajo sus pies. Al acercarse a la puerta de la oficina, dudó. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y a través de la rendija, pudo ver una figura encorvada en su sillón de cuero, un sillón que había costado más que el salario anual de algunos. Jack entrecerró los ojos para ver quién era. Era Lily Hayes, la señora de la limpieza que había trabajado para él durante los últimos 8 años. Siempre estaba allí, llegando antes que él por las mañanas y yéndose antes de que regresara por la noche. Era solo un elemento fijo en su vida, una parte anónima y sin rostro de su rutina. Nunca pensó en ella. Para él, Lily era solo un elemento secundario, otra trabajadora que ayudaba a que su vida funcionara a la perfección. Pero esa noche, ella era algo más. Estaba sentada allí, con lágrimas corriendo por su rostro, agarrando un fajo de papeles en sus manos. Jack se quedó paralizado por un momento. No sabía qué hacer. ¿Estaba sufriendo una crisis nerviosa? Nunca antes le había mostrado esa faceta. Para ser sincero, no estaba seguro de haberla visto nunca. Llamó suavemente al marco de la puerta, con la voz más brusca. Lily, se sobresaltó, secándose las lágrimas rápidamente, intentando ocultar su angustia.
Se levantó torpemente, con las manos instintivamente, apartando los papeles tras la espalda como para protegerlos de su mirada. Jack notó que tenía los ojos hinchados y rojos por el llanto. Pero había algo más, algo que lo pilló desprevenido. Había una serena dignidad en su expresión, una expresión que él nunca había notado antes. Lo siento, señor Foster, balbuceó, con la voz temblorosa por la emoción. No debería estar aquí. Solo necesitaba un lugar donde estar. Hizo una pausa, incapaz de terminar la frase, con la voz entrecortada de nuevo. Jack entró en la habitación. El aroma a cuero caro y roble le inundó las fosas nasales. Por primera vez en todos estos años, miró a Lily no como la mujer que fregaba sus pisos, que lavaba sus ventanas, sino como una persona con sus propias emociones, sueños y luchas. ¿Qué pasa, Lily?, preguntó, con la voz más suave de lo que pretendía. No pudo identificar el cambio en su tono. No estaba acostumbrado a hablar con la gente de esta manera. Lily. Ella miró los papeles que tenía en las manos antes de entregárselos. Estos son historiales médicos. Mi hija, el señor Foster, tiene 17 años. Necesita una cirugía urgente. Si no la reciben en los próximos 15 días, podría morir. Jack sintió una extraña opresión en el pecho. Miró los papeles y vio las letras urgente impresas en rojo intenso en la parte superior de uno de los documentos. ¿La cirugía? Costó 230. Cerner Lily continuó con la voz quebrada por el dolor. Tengo 3 trabajos, señor Foster. Nunca le he pedido nada a nadie, pero no puedo reunir ese dinero a tiempo. No sé qué hacer. Jack miró fijamente los papeles en sus manos. $230. Para él, era calderilla, una mera fracción de lo que podría gastar en una escapada de fin de semana a París. Sin embargo, allí estaba esta mujer que trabajaba incansablemente todos los días, pidiendo algo. Tan simple, tan humano, pero completamente fuera de su alcance. No sabía qué decir. Su mente daba vueltas pensando en cómo arreglar su propio desastre. Su propia empresa estaba al borde del colapso. Y ahora esto. Esta mujer, alguien en quien nunca antes había reparado, estaba allí pidiendo su ayuda. ¿Por qué no acudió a mí antes?, preguntó, con la voz más baja, casi un susurro. Lily soltó una risa seca y amarga. Señor Foster, en todos los años que llevo trabajando aquí, nunca me ha mirado, nunca me ha preguntado cómo estoy, cómo es mi vida. Solo me dice buenos días o gracias. Solo soy la señora de la limpieza. ¿Por qué le importaría mi hija? Sus palabras le dolieron. La verdad en su declaración le dio a Jack como una bofetada. Ella tenía razón. Nunca se había preocupado por ella, ni siquiera se había tomado el tiempo de preguntar. A él, Lily era solo un engranaje más de la máquina que mantenía su vida funcionando a la perfección. Una trabajadora sin nombre ni rostro. Pero ahora, en ese momento, algo en su interior cambió. Jack tragó saliva con dificultad. ¿Cómo se llama?, preguntó, sorprendido por su propia pregunta. Sophia Lily, respondió, con los ojos iluminados por primera vez al hablar de su hija. Es brillante, señor Foster. Es la mejor de su clase, a pesar de lo mucho que hemos pasado. Quiere ser médica. Quiere salvar vidas, igual que quienes intentan salvar la suya. Jack no pudo evitar sentir una profunda admiración por esta joven a la que nunca había conocido. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, miró a Lily. Vio su fuerza, los sacrificios que había hecho y el amor que sentía por su hija. Vio en ella algo más que la señora de la limpieza. Cuéntame más sobre Sophia, dijo Jack, sentándose en su escritorio. Le hizo un gesto a Lily para que también se sentara. Nunca he hablado contigo, pero creo que es hora de que empiece a escucharte. Lily se sentó lentamente, aún insegura. Pero algo en el comportamiento de Jack la hizo sentir que podía confiar en él. Así que se lo contó. Le contó sus sueños,
los sueños de Sofía y los años que había pasado sacrificándolo todo por el futuro de su hija. Jack escuchó atentamente. En ese momento, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que creía que sería la peor noche de su vida podría convertirse en la noche que recordaría como el comienzo de algo mucho más grande que el éxito empresarial. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que te diste cuenta de que estabas pasando por alto a alguien importante en tu vida? ¿Cómo cambió tu perspectiva? Si hubieras estado en la posición de Jack, ¿cómo habrías reaccionado a la historia de Lily? ¿Cuál crees que es la lección más valiosa que Jack aprenderá de esta experiencia? Los siguientes minutos fueron un torbellino de emociones y reflexiones. Jack se recostó en su silla, todavía con los documentos médicos que Lily le había entregado. La gravedad de sus palabras, la desesperación en su voz y el innegable amor por su hija que la había llevado a ese punto lo golpearon con fuerza. Por primera vez en años, sintió que su corazón latía con fuerza por algo más que los negocios. Pero el dolor en los ojos de Lily también despertó algo profundo en su interior, una culpa que nunca había conocido. Pensó en su propia riqueza, sus logros, su empresa y su incansable búsqueda del éxito. Y, sin embargo, allí estaba una mujer que había trabajado incansablemente para él durante años, luchando por salvar la vida de su hija. Y él ni siquiera se había molestado en preguntar por su vida. Había sido invisible para él, un simple engranaje en la maquinaria de su fortuna. ¿Cuánto tiempo lleva enferma?, preguntó Jack, con la voz apenas un susurro. La voz de Lily se quebró al responder durante meses, pero al principio no supimos qué era. Se desmayaba constantemente, con dolores en el pecho. Pensé que era el estrés, la escuela, todo, pero luego descubrimos que era su corazón. Jack sintió una opresión en el pecho. Su mente se remontó a los sueños de Sofía de convertirse en médica y al orgullo feroz en la voz de Lily cuando hablaba de su hija. ¿Qué pasará si no se opera a tiempo?, preguntó, temiendo la respuesta. Ella no podía. Podría morir, dijo Lily en voz baja. El médico dijo que sin él, su corazón simplemente se rendiría. Pero no hay manera de que pueda permitírmelo. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero nunca es suficiente. Jack se inclinó hacia adelante, con las manos ligeramente temblorosas mientras dejaba los papeles sobre el escritorio. No sabía qué decir. El peso de la situación lo oprimía como 1000 toneladas. La mujer a la que había ignorado con tanta indiferencia durante años, la mujer que silenciosamente había mantenido su mansión impecable, ahora estaba de pie frente a él, sosteniendo la llave de su propio despertar. ¿Cuánto necesitas?, preguntó sin poder contenerse. Lily parpadeó, visiblemente sorprendida. Necesito $230,000 para la cirugía. Es todo lo que me queda. La mente de Jack daba vueltas. $230,000. Esa era una cifra que ya no le parecía pequeña. Hace apenas unas semanas, habría gastado esa cantidad sin pensarlo 2 veces en una escapada de fin de semana a París, en un reloj de lujo o quizás en una inversión rápida en uno de sus negocios fallidos. Pero ahora, con su propia empresa al borde de la ruina, se estaba dando cuenta de algo profundo. El dinero que antes gastaba con tanta libertad era ahora el único salvavidas que Lily tenía para salvar a su hija. No lo tengo, murmuró Jack, pasándose una mano por el pelo con frustración. No tengo esa cantidad de dinero ahora mismo. Mi empresa está al borde del abismo. Mis inversores se están retirando. Mis acreedores están llamando a la puerta. Dejó de darse cuenta de que estaba divagando. Lily lo miraba con los ojos muy abiertos y confundidos. Y de repente la vio no como una ama de llaves, sino como una persona igual a él que se enfrentaba a un desafío insuperable. La vulnerabilidad en su rostro, la cruda honestidad de su situación, lo impactaron como una ola. Y en ese momento, supo que tenía que hacer algo. No podía dejar que esta mujer, esta madre,
sufriera por ser demasiado orgulloso para dar un paso al frente. Había construido su imperio a base de trabajo duro y riesgo. Pero el riesgo que enfrentaba ahora era diferente. Era personal. Era humano. Encontraré la manera, dijo Jack con voz firme a pesar de la incertidumbre que lo azotaba. Te prometo, Lily, que encontraré la manera de ayudar. Lily negó con la cabeza. Su rostro era una mezcla de incredulidad y gratitud. No, señor Foster. No tiene que hacer eso. No me debe nada. No quise ser una carga para usted. Pero Jack no estaba escuchando. No se atreva a decir eso. Soltó. Su voz, inusualmente afilada. Lleva 8 años trabajando para mí y nunca lo vi. En realidad, no. Pero ahora lo veo. Veo lo que está haciendo por su hija y no puedo darle la espalda. No lo haré. Lily abrió la boca para protestar. Pero Jack levantó una mano para detenerla. Me ha dado algo que ni siquiera sabía que necesitaba, y no voy a dejar que lo pierda todo por mis propios defectos. Mientras Jack hablaba, su mente ya estaba dando vueltas, calculando las maneras en que podría conseguir el dinero que Lily necesitaba. Tenía muchos activos, pero su empresa estaba en crisis. Las cifras no cuadraban, y sabía que tenía poco tiempo antes de que todo se derrumbara. Pero mientras estaba sentado mirando los ojos cansados de Lily, algo hizo clic. No iba a perderlo todo. No si podía evitarlo. Pensó en la gente que lo rodeaba, quienes siempre lo habían mantenido en la cima. Los socios, los inversores, los consultores. A ninguno de ellos se había preocupado nunca por la vida de quienes trabajaban para él. No como a Lily le importaba su hija. Sabía que tenía que actuar rápido. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Dijiste que quieres ser médica, dijo Jack, con la voz más suave. Sofía, suena increíble. Se merece una oportunidad. Se merece la vida. Lily asintió, con los ojos brillantes al hablar de su hija. Siempre ha sido tan curiosa, tan inteligente. Aprendió a leer sola incluso antes de empezar la escuela. Lleva soñando con ser doctora desde pequeña. Quiere ayudar a personas como quienes intentan salvarla. Jack respiró hondo, y su determinación se fortaleció. Y voy a ayudar a que eso suceda. Vamos a conseguirle la cirugía. Y cuando se recupere, la ayudaré a entrar en la mejor facultad de medicina. Pagaré todo. Su matrícula, sus libros, sus gastos, todo. Los ojos de Lily se abrieron de par en par con incredulidad. Señor Foster, no tiene que hacer eso. Nunca le pedí tanto. Sé que no lo hizo, dijo Jack con voz firme. Pero ya no solo la estoy ayudando a usted. También me estoy ayudando a mí mismo. He pasado demasiados años centrado en las cosas equivocadas, en los negocios, en la riqueza, en el poder. Pero ahora veo el verdadero valor de la vida. Lo veo en ti, Lily. Lo veo en Sofía. Mientras Jack se levantaba y caminaba hacia la ventana, sintió que algo se agitaba en su interior. Era la comprensión de que había pasado tanto tiempo persiguiendo los sueños equivocados. Y en ese momento, mientras veía cómo el sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte de Santa Mónica, supo que ese era el momento que lo cambiaría todo. No solo para Lily y su hija, sino también para él. Gracias por ver la transmisión. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido. En el futuro, ¿alguna vez te has dado cuenta de que estabas priorizando las cosas equivocadas en la vida? ¿Cómo cambió tu perspectiva? Si estuvieras en el lugar de Jack, ¿cómo habrías reaccionado a la historia de Lily sobre la promesa que le hizo a su hija? ¿Crees que la transformación de Jack es genuina o que está impulsada por la culpa? ¿Qué crees que sucederá después en su camino? Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de decisiones, revelaciones y agitación emocional. Jack se encontraba dividido entre su empresa en quiebra y la promesa que le había hecho a Lily. Pero lo que no se dio cuenta fue que esto era solo el comienzo de un viaje mucho más grande,
uno que no solo salvaría su empresa, sino que transformaría toda su vida. Después de la conversación con Lily, Jack no podía dejar de pensar en la situación. A medida que pasaban las horas, se convencía cada vez más de que debía actuar, tanto para salvar el negocio como para cumplir la promesa que le había hecho a Lily. Empezó a actuar con rapidez, contactando a todas las personas posibles que se le ocurrieron para encontrar una solución. Pero en el fondo, algo lo atormentaba, algo más profundo que los negocios, algo más personal. A la mañana siguiente de su conversación, Jack se levantó antes del amanecer. Tenía un plan. Su empresa necesitaba ser salvada y él necesitaba averiguar qué había estado sucediendo realmente entre bastidores. Su mente volvía una y otra vez a las discrepancias que Lily había señalado en las finanzas de la empresa. Algo no andaba bien. Su socio de confianza, David Brooks, llevaba meses actuando de forma extraña. Jack le había confiado a David su vida, su empresa, su imperio. ¿Pero era esa confianza infundada? Era hora de averiguarlo. Jack llegó temprano a su oficina, con la mente despejada y concentrada. Necesitaba respuestas. Y esta vez, no iba a dejar que nada ni nadie lo detuviera. Entró en su oficina y llamó inmediatamente a su contador principal. Lo necesito todo. Todos los estados financieros. Todas las transacciones. Necesito saber exactamente a dónde va el dinero, dijo con voz firme y resuelta. El contador, atónito por la urgencia en el tono de Jack, prometió entregárselo todo para el final del día. Pero Jack no iba a esperar. Sabía que las respuestas que buscaba estaban justo delante de él. Todo estaba en las cifras. Solo tenía que verlas. Horas más tarde, tras examinar los documentos, la sospecha de Jack se confirmó. Ahí estaba, a plena vista. El blanqueo de dinero, los fondos desaparecidos, los gastos inflados. Pero lo que realmente impactó a Jack fue el nombre que vio repetidamente. David Brooks. Parecía que David había estado desviando dinero de la empresa durante años, usando la consultora Solos Integratus como tapadera. No se trataba solo de una mala gestión financiera. Era un sabotaje, y provenía de alguien a quien Jack llamaba su mejor amigo. A Jack se le encogió el corazón. ¿Cómo pudo David hacerle esto? ¿Cómo pudo alguien en quien confiaba, alguien que había estado a su lado durante más de una década, traicionarlo tan despiadadamente? La ira dentro de Jack era abrumadora, pero no dejó que lo consumiera. Tenía un plan, y ahora tenía la prueba que necesitaba. Llamó a Lily de inmediato. Tenemos que confrontar a David, dijo Jack con la voz tensa por la emoción. Tengo las pruebas. Sé lo que le ha estado haciendo a la empresa. Lily, aunque aún insegura del alcance total de lo que Jack había descubierto, asintió. Se enfrentarían a David juntos. El enfrentamiento ocurrió esa misma tarde, en la misma oficina donde Jack había visto llorar a Lily por primera vez. El aire estaba cargado de tensión mientras David caminaba con expresión confusa. Jack y Lily estaban sentados en el escritorio, con los archivos y documentos desplegados frente a ellos. David percibió de inmediato que algo no encajaba. ¿Qué pasa?, preguntó David a la defensiva. ¿Por qué me has llamado?, preguntó Jack lentamente, con la mirada fija en David. Sé lo que has estado haciendo, David. Me has estado robando. Has estado saboteando la empresa durante meses. Tengo la prueba aquí mismo. El rostro de David palideció cuando Jack dejó caer los documentos sobre el escritorio. La traición ya no era un secreto. Estaba a la vista de todos. ¿Crees que no me he dado cuenta? ¿Crees que no vi lo que hacías a mis espaldas? La mirada de David revoloteó con su habitual confianza, reemplazada por el pánico. Jack, por favor, no lo entiendes. Lo hice por nosotros, por la empresa. Nunca quise hacerte daño. Solo necesitaba más. Tartamudeó. Jack apretó el puño. Nunca. Necesitaste más, David. Lo tenías todo. Y aún así me traicionaste. Nos traicionaste. Lily, que había estado
Observando en silencio el intercambio, finalmente, habló. Le quitaste todo a Jack. Y a la empresa, pero sobre todo, le quitaste la confianza, y eso es algo que nunca recuperarás. David se quedó sin palabras. No tenía defensa, ninguna explicación que pudiera reparar el daño que había causado, la realidad de sus actos. Ahora lo miraba a la cara. Tienes dos opciones, dijo David Jack, con frialdad. Puedes regresar todo lo que has robado y me has dejado la vida. Deja la compañía. Y para siempre, o me aseguraré de que esto llegue a las autoridades. Serás arrestado por fraude corporativo y sabotaje financiero. Yo me encargaré de ello. David tragó saliva con dificultad. El peso de sus decisiones lo aplastaba. Miró a Lily, luego a Jack, pero no había escapatoria. Asintió débilmente. Lo haré, dijo, con una voz apenas superior a un susurro. Me voy. Y con eso, David Brooks, el hombre al que Jack una vez consideró un amigo, desapareció de su vida para siempre. Cuando David salió de la oficina, Jack y Lily permanecieron sentados en un silencio atónito. Por primera vez en años, Jack sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Pero esto no era solo una victoria en los negocios. Era una victoria personal, una que había tenido un gran coste. Durante los días siguientes, todo empezó a encajar. Jack actuó con rapidez, consiguiendo los fondos para la cirugía de Sofía, asegurándose de que pudiera recibir el tratamiento que tanto necesitaba. Pero no se detuvo ahí. Jack trabajó incansablemente con Lily, usando su mente aguda y su comprensión de los números para transformar la empresa. Redujeron costos, eliminaron el desperdicio y volvieron a centrarse en lo que realmente importaba, las personas. Jack había aprendido algo invaluable durante este proceso. La verdadera fuerza de una persona no se mide por su riqueza ni su estatus, sino por su integridad, su capacidad para cuidar a los demás y su disposición a luchar por lo correcto. Llegó el día de la cirugía de Sofía y fue un éxito. Se despertó y encontró no solo a su madre a su lado, sino también a Jack, quien le había prometido un futuro. Mientras Jack estaba a su lado, supo que ese era el momento que lo había cambiado todo. Finalmente había comprendido el verdadero significado del éxito. No se trataba de los números, los acuerdos ni el imperio. Se trataba de marcar la diferencia en la vida de alguien. De encontrar la humanidad en las personas que te rodean. Unos meses después, la empresa de Jack y Lily era prosperando. Habían construido algo más grande que el éxito empresarial. Habían forjado un legado basado en la confianza, la compasión y el respeto. Sofía estudiaba medicina en una de las mejores universidades. Su sueño finalmente estaba a su alcance. Y Jack se había convertido en alguien que realmente valoraba a las personas que lo rodeaban, a quienes siempre habían estado ahí, incluso cuando no los veía. Gracias por ver la historia. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué les pareció la transformación de Jack a lo largo de la historia? ¿Creen que las personas realmente pueden cambiar su perspectiva de la vida como él lo hizo? Si estuvieran en el lugar de Jack, ¿le habrían dado a David una segunda oportunidad o habrían adoptado un enfoque diferente? ¿Cómo creen que evolucionará la relación entre Jack y Lily? ¿Qué creen que harán a continuación para continuar con su éxito? Cuéntenos su opinión en los comentarios. Y si disfrutaron de la historia, dejen un 100. Los comentarios. ¿Desde dónde nos están viendo hoy? No olviden compartir.